Buenos días, estamos con el exalcalde de Lima, fue exalcalde por Acción Popular, Jorge Muñoz, y hoy es candidato por al distrito de Miraflores por el partido Avanza País. ¿Cómo está? Muy buen día. Es un gusto poder estar contigo y con todos tus seguidores. La verdad que es inevitable tratar el tema. Usted está postulando por un distrito, pero al final el Perú es uno solo. Las necesidades son una sola y por más que haya distritos que de repente tengan otra semblanza, dentro de todo estamos en la misma brecha, en la misma necesidad. En los últimos días ha resurgido el enfrentamiento entre usted y el señor Rafael López Aliaga, ¿no? Ha cuestionado el número de consultorías contratadas durante su administración y ha deslizado que existen contrataciones innecesarias. A mí me gustaría saber, el señor Rafael afirma falta a la verdad. Yo no sé, el señor Rafael López Aliaga, cuál es la intención que tiene con el país. Hay muchos temores también de hablar de él. La verdad que no sabemos qué política hace. Si hoy tuviera frente a la ciudadanía todos los contratos de su gestión, ¿qué cifra o qué información demostraría que sus acusaciones del señor Rafael López Aliaga ante usted son falsas? Mira, ahí hay un tema que se ha venido deslizando desde que yo dejé la alcaldía por parte de la persona que tú mencionas. Yo no sé cuál es la intención, la verdad que quisiera dejarlo de lado porque no sé qué persigue, pero nunca de las cosas que él ha dicho, nunca ha tenido una sola prueba, ¿no? Y yo me río mucho de muchas cosas que dice, ¿no? Un día dijo que yo había nombrado un gerente de rompemuelles. Imagínate, pues, o sea, cualquier persona con un poquito nada más de inteligencia de rompemuelles. Entonces, es como decir que el día de mañana yo de repente va a sacar que yo nombraba un gerente de semáforos, ¿no? Entonces, hay cosas que son fuera de lugar, que se han mencionado, y ¿sabes qué cosa te digo? Sinceramente, Mayra, yo no le quisiera prestar más de 2 segundos a eso, porque no tiene ningún sentido. Y yo comparto la opinión que usted tiene. Hay personas que son irrelevantes dentro de todo. Yo no sé si el señor Rafael López Aliaga tiene esa condición para usted, pero que hace daño. Sin embargo, las respuestas no es para mí, sino para toda la ciudadanía, sí, y para el distrito de Miraflores. Usted ha mencionado que esta campaña que se ha iniciado aparentemente en su contra busca desacreditarlo, ¿no? ¿Considera que existe un interés político detrás de estas acusaciones? ¿Cree que buscan instalar una narrativa y algo direccionado teniendo un objetivo? Es evidente que hay una intencionalidad, ¿no? Hay una intencionalidad de colocar una narrativa, pero una narrativa falsa, absolutamente falsa. Mira, yo soy abogado y como abogado te digo, hay un principio que dice todo aquel que alega un hecho tiene que probarlo. Lamentablemente en política pues a veces hay algunas personas que son bastante frágiles en sus pensamientos o en su consistencia y sueltan cosas y claro, tratan de instalar narrativas, pues, ¿no? Pero como te digo, no hay que prestarle 2 segundos más porque la verdad se defiende sola y eso está clarísimo, ¿no? No, es muy cierto desde su posición. Yo creo que si yo tendría que quitarle mérito, yo no hablaría nunca de Keiko Fujimori, por ejemplo, para iniciar, ¿no? Porque nos ha mostrado una postura distinta a la que nosotros hablamos. Sin embargo, las respuestas muchas veces no es para mí, sino para la ciudadanía, y dentro de todo usted tiene experiencia y tiene una gran oportunidad de poder dirigir el distrito de Miraflores y terminar con tantas cosas que están pasando como la inseguridad y muchas brechas, ¿no? Entonces, para terminar ya un poquito este tema, existe una disputa sobre quién merece el reconocimiento por obras como el Pasamayito, ¿no? El Óvalo Monitor o la Costa Verde. ¿Qué proyectos considera apropiados políticamente dentro de este ámbito por la actual administración y qué evidencia sustenta esa afirmación que usted me podría dar, por ejemplo? A ver, Pasamayito fue una obra que hicimos nosotros, es una obra muy importante que une 2 distritos que son también muy importantes en Lima, como Comas y San Juan del Lurigancho. Otra de las obras que hicimos, tú lo has mencionado, es el Óvalo Monitor, que da una fluidez especial en una zona que sin duda todavía tiene que seguirse trabajando, pero que le ha dado esa fluidez inicial. Y así como eso hemos hecho varias otras cosas más. Tú has mencionado también la Costa Verde. La Costa Verde en la zona de San Miguel
es una zona que se amplió y que te lleva hacia el Callao. Y fíjate qué interesante eso. Eso es bien, bien importante porque en el momento que nosotros proyectábamos la obra, el Callao tenía la parte del Callao paralizada por que había sido eso hecho por Odebrecht, la parte que habían trabajado. Y además tenían una franja que no se podía intervenir porque salían unas tuberías de Sedapal. Entonces conversamos con el gobernador de ese minuto del Callao y firmamos un convenio para poder hacer un frente en común y llevar esta petición de hacer la obra, desarrollar la obra, la llevamos a la Contraloría. Y eso finalmente terminó produciendo la obra en la zona del Callao. El Callao no nos podíamos meter nosotros porque era otra jurisdicción, pero sí poder propiciar. Y entonces la conectividad de Lima tuvo una conectividad, también valga la expresión, hacia el Callao. Y hoy en día vamos de Chorrillos a La Punta en menos de 20 minutos. Es impresionante. Entonces, yo quiero rescatar algo que tú has dicho, Mayra. Hay que ver al país como una sola unidad. Hay que ver, a pesar de que uno de repente trabaja en algunos territorios o jurisdicciones particulares, pero hay que tener esa visión, una visión, digamos, amplia como peruano. Una visión que no sea egoísta, de ver solamente un territorio, de ver solamente un interés, sino ver de manera más amplia la problemática y lo que se pueda trabajar en bien del país, porque al final, sí, es cierto, usted, por ejemplo... Y eso, fíjate, es un poco lo que nosotros siempre hemos tenido como espíritu, ¿no? El ciudadano como eje central de nuestro accionar. Tanto las veces que he sido alcalde en Miraflores como cuando fui alcalde en Lima, y ahora también que pretendo regresar a Miraflores, lo que quiero es tener justamente al ciudadano como un eje central de todo el accionar. Y algo que quiero recuperar también, ese es el compromiso que he hecho, es poder escuchar a los vecinos. Durante estos últimos años, 4, 8, no sé, no se ha escuchado a los vecinos. ¿Y cuál es el gran problema ahí? El gran problema es que el actual alcalde, por ejemplo, se le ocurre una idea, está en su cabeza y él ejecuta de espaldas a la ciudadanía. Y hay obras que no tienen ningún sentido. Por ejemplo, tenemos la bajada de... Pero un tema tan simple y tan sencillo como el que te quiero decir, hablando de Miraflores. La pileta de Miraflores es una pileta que no tiene ningún sentido, estéticamente es fea, ha sacado toda, digamos, el área verde que había unas palmeras hermosas sembradas durante mucho tiempo ahí. En fin, cosas como esas. O cuando se le ocurre al actual alcalde de Miraflores hacer un centro de convenciones en un sitio que además ya había sido otorgado por el anterior alcalde a otra entidad para que haga otra obra ahí. Entonces es como un tema físico, pues dos cuerpos no pueden ocupar el mismo lugar. Jurídicamente tampoco. Si hay una entrega de un espacio para que se haga una obra y después viene este señor sin haber anulado la obra inicial y le entrega a un tercero, a una empresa brasilera que entiendo no es una empresa que necesariamente tiene todas las credenciales como para hacer la obra y sin embargo forzadamente se le ha entregado esto para hacerlo. Entonces hay visiones donde no se tiene al ciudadano como eje central. Y eso es algo que tenemos que combatir y tenemos que recuperar para los miraflorinos. Ojalá que se pueda hacer desde los municipios, de las municipalidades distritales, porque la verdad ya no existe esa credibilidad política, no existe esa confianza y no existe ese acercamiento del ciudadano con el actor político. Ya se perdió. Las personas votan porque tienen que votar, porque tienen que elegir a alguien, pero no porque verdaderamente tienen la convicción. Ahora, lo que usted nos acaba de mencionar del distrito de Miraflores, yo he tenido varias denuncias porque se ha tomado locales, ¿no?, o centros deportivos para alquilar a varias personas teniendo un ingreso. Es una gestión aparentemente muy deficiente, que deja mucho que desear y donde ustedes van a tener que trabajar exhaustivamente. Sí. Y eso es a lo que me refería, ¿no? Es al Estadio Niño Héroe Manuel Bonilla. Si tú visitas el estadio hoy en día, es un desastre. Está lleno de desmonte, de basura, de vehículos usados que no tienen capacidad para utilizarse. En fin, todo eso lo han dejado deteriorar durante muchos años
¿Para qué? Para poderle entregar a un tercero para hacer una obra que no es necesaria en el distrito, ¿no? Y los alquileres de los espacios también, ¿no? Y también, es otra denuncia que también tenía. Correcto, sí, hay una serie de ferias y de cosas que se están haciendo. Y me preguntaban, no ¿dónde va el control, dinero? ¿No? ¿Dónde va el dinero cuando no ni siquiera dejan limpio, ni siquiera dejan ordenado y hay una pérdida, ¿no?, del lugar, del ambiente, ante tanta necesidad que tiene el país y que tiene también Miraflores, porque no estamos lejos a las necesidades, en este caso, de terminar la ola de criminalidad, de organizaciones criminales, ¿no?, del sicariato, de todo lo que pasamos, porque este problema no es solamente en Miraflores, es en todo el Perú y creo que en varios países de Latinoamérica, ¿no? El problema de inseguridad, transporte informal y comercio ambulatorio, ¿qué lecciones dejó su experiencia y qué cree que siga faltando para enfrentar los problemas de manera estructural, de manera ordenada y de manera eficiente, sobre todo, no que sea solamente un discurso, sino plasmado de manera técnica? Sí, fíjate, hay un tema que es muy valioso en lo que tú preguntas, que es el diálogo entre las autoridades, ¿no? Por ejemplo, el caso del transporte. Transporte, hoy en día el transporte lo tiene, digamos, la responsabilidad la tiene la ATU, que es quien maneja el transporte de Lima y del Callao. Y ahí también participan en el directorio representantes de la Municipalidad Provincial del Callao y la Provincial de Lima. Pero conforme esto se va, digamos, alejando un poquito de las provinciales y va centrando a los temas distritales, se va centralizando. Y hay como una suerte de divorcio, ¿no? Entonces debería haber un mejor diálogo con también las municipalidades distritales, y ese diálogo tiene que ser un diálogo constructivo. Totalmente. Porque quien más sabe de los problemas que hay es quien vive en un distrito, en una jurisdicción más pequeña, y es quien más sufre también esas cosas. Y conforme vas alejándote del mensaje, menos se atiende, ¿no? Entonces hay que recuperar eso, por ejemplo. Es muy, muy importante poder dialogar y poder revisar muchas cosas, porque cuando la ATU se crea en el año 2018, yo en lo personal fui uno de los primeros que aplaudió la creación de la ATU. Pero hoy día, si aplicamos una frase bíblica, por vuestros frutos te conoceré, la ATU no tiene frutos, lamentablemente, o tiene muy pocos frutos para ser justo. Entonces, lo que tendría que hacerse es revisar lo andado para mejorar las cosas en función de quién, de las personas que utilizan el transporte todos los días. Todos nosotros nos movemos de un lado a otro y necesitamos tener un mejor transporte en nuestra ciudad. La bajada de Armendáriz me causó un estrés tremendo porque todos los días tenía que pasar por ahí. Usted acaba de decir algo muy importante. Los distritos, y siempre lo he dicho, los distritos son los que tienen más cercanía a la ciudadanía. Hablamos de las regiones, que la verdad, las provinciales tienen como usted dice, un divorcio, un alejamiento, y se centraliza en varias obras de impacto y en varias decisiones, como la ATU, en un centralismo para alejarse de una realidad que ustedes lo viven, que ustedes lo entienden y que ustedes lo manejan directamente. Pero a mí me gustaría regresar un poquito para hablar sobre la experiencia que usted ha tenido, porque también es necesaria una experiencia sobre algo ya plasmado para poder dirigir de repente otra jurisdicción. Si usted pudiera regresar al despacho de la Alcaldía de Lima un día, solo un día o unos días, ¿cuál sería la primera decisión que firmaría y cuál sería el proyecto que detendría inmediatamente? Esto no va, conmigo no es, lo detengo y esto puede seguir avanzando. Mira, los proyectos que nosotros hicimos o que nos tocó hacer también en una época de pandemia, yo no pararía ninguno, porque fueron proyectos, otra vez, pensando en el ser humano, ¿no? Pero si tuviese que hacer una autocrítica, una reflexión, y lo he dicho en otra oportunidad, sería mucho más comunicativo. Revisaría los mecanismos que utilizamos para poder comunicar una serie de obras o de cosas que hicimos, ¿no? Por ejemplo, mira, yo acá tengo un balance de gestión de todas las obras que nosotros hicimos. Entre obras, intervenciones y todas las cosas realizadas en esta gestión en Lima Metropolitana, hay 1000 acciones. 1000 acciones. ¿Cuáles son las de impacto? No, hay muchísimas, ¿no? Te puedo contar, por ejemplo, algunas de las que tú ya dijiste o hablaste de ellas, como el óvalo militar,
Monitor, perdón, la obra de ampliación de San Miguel, el viaducto Armendáriz, todo Huaylas que se desarrolló y se mejoró, el viaducto que está al frente de la Universidad Científica del Sur, Malásquez en la zona alta de Pachacamac, que también conecta Manchay, es una obra espectacular. El Pasamayito, ¿no? Que conecta dos distritos tan importantes como Comas y San Juan del Lurigancho. La ampliación del Metropolitano, que lamentablemente no la pudimos terminar porque mi mandato terminó, pero dejamos muy encaminado todo. Y eso fue toda una estructura que costó muchísimo esfuerzo, porque era justamente producto del diálogo. Logramos que el Banco Mundial se sentase a darnos una financiación, pero con el concurso del Ejecutivo y el trabajo de la Municipalidad. Y también ahí incorporamos a la ATU, como, fíjate, hay 4 jugadores de importancia: Banco Mundial, Ejecutivo, ATU y la Municipalidad Metropolitana. Privado, público. Y hoy en día es una realidad. Te puedes ir de Chorrillos a Caraballo sin ningún problema. Entonces hay que tener siempre esas ganas de hacer cosas. Pero, Mayra, yo te hablaba hace un momento de un tema relacionado con la pandemia. Una de las cosas que más... Que nos enseñó, y a ustedes les enseñó mucho más, ¿no? Muchísimo, muchísimo. Y todos cambiamos con esa pandemia, ¿no? Pero tú recordarás una obra que hicimos que se llamó La Casa de Todos en Acho, donde albergamos a las personas de calle, a los indigentes, y eso nos llevó después a hacer una casa de todos, no temporal, sino definitiva, en la urbanización Palomino. Lamentablemente, pues esta gestión la descontinuó. Dijo, no, esto no sirve para nada, cuando sí servía. Pero adicionalmente, en época de pandemia, un tema que fue muy importante también fue la creación de 4 plantas de producción de oxígeno medicinal. Recordarás, todos sufrimos esa pandemia, no había oxígeno, la gente se moría. Gracias a Dios nosotros hemos supervivido a esa pandemia. Esa es la palabra. Pero había una gran necesidad. Entonces pusimos 4 plantas, una en el centro de Lima, otra en la zona del Rímac, la otra en los balnearios del sur, y tuvimos otra, digamos, en San Juan del Lurigancho, que también recuerdo que fue muy importante, porque la gente de San Juan del Lurigancho, hay más de 1,5 millones de ciudadanos ahí. Esa planta quedó chiquitita para la demanda que había de necesidades, ¿no? Pero no solamente hicimos eso, también hicimos, y tú lo puedes ver hoy en día, están ahí las obras, el puente Fernando Belaúnde Terry, que unió San Martín con Carmen de la Legua, o sea, Lima con el Callao, y fue un puente que hoy en día ayuda a llegar más fácilmente al aeropuerto. Facilitar o tener menos caos en Lima, ¿no? Sin duda. Tráfico y todo también, ¿tú te acuerdas otro puente que se hizo durante mi gestión? Tú te acordarás en la época de Castañeda que se cayó un puente, que el funcionario dijo, no sabemos si se cayó o si se desplomó. Ya. Bueno, ese puente que une el Agustino con San Juan del Lurigancho fue hecho de cero por nosotros y ahí está funcionando. Una nueva obra prácticamente. Es una nueva obra y es un puente que funciona y funciona muy bien y que une 2 distritos. Fíjate que, ¿qué hacen los puentes? Los puentes unen espacios y por lo general son espacios que tienen estas brechas o estos vacíos, ¿no? Es que lo más importante para un desarrollo integral de los distritos es la conectividad. Correcto. Hay que darle una buena conectividad para facilitar el comercio, para facilitar el turismo, para facilitar un dinamismo económico dentro de todo. Y a mí me gustaría irme con esta pregunta. Respecto a su vacancia, usted ha reiterado que fue una decisión injusta, ¿no? Sin embargo, reconoce que aceptar integrar el directorio de Sedapal fue al menos políticamente un error de cálculo que terminó debilitando su gestión en ese momento del 2019 al 2022? A ver, yo quiero partir de la premisa de decir que la vacancia no fue por un acto de corrupción, no fue por un delito, no fue por nada de eso, ¿no? Fue producto de haber podido participar justamente ayudando a gente en San Juan del Lurigancho. Al inicio de nuestra gestión se generó un aniego muy intenso en San Juan del Lurigancho, un aniego de aguas servidas.
La gente caminaba con el agua hasta el pecho prácticamente, y producto de este trabajo que hicimos nosotros como municipalidad, el Ministerio de Vivienda tuvo la actitud de invitarme a mí a ser parte de Sedapal. Quizá yo ahí pequé de generoso en este aspecto, porque habíamos venido trabajando bien y creíamos que uno debía seguir sirviendo desde lo administrativo en esta función. La utilizaron políticamente. Entonces, esa fue la razón. Y es una experiencia. Y sin duda, uno tiene que aprender de todas las experiencias que ha vivido. ¿Lo volvería a hacer? Yo volvería a ayudar a los ciudadanos. Y no me ¿Volvería a formar parte? Mira, esa es parte de una experiencia. No lo haría por un tema de naturaleza política que otras personas existe un reglamento, lo existe, ¿no? Claro, nosotros nos gustaría hacer mucho, ¿no? Pero existe un orden y una forma de cómo hacer las cosas. Pero fíjate que una cosa. nos parece, a mí, muchas veces me ha parecido totalmente descabellado, sí es cierto. Sí. Pero Mayra, pero escúchame una cosa que no valoró el Jurado Nacional de Elecciones. El alcalde metropolitano tiene 2 gorros. Es gobernador regional para Lima, digamos. No es la región Lima, sino en el cercado. Tiene esa doble condición y además es alcalde metropolitano. Yo con uno de los 2 gorros podía actuar y hacer lo que hice. Pero sin embargo se focalizaron en un tema, hubo una interpretación. Había una intención. Se utilizó políticamente, y 8 meses antes de que termine mi mandato se produjo la salida, ¿no? ¿A quién le favorecía, no? ¿Y por qué hicieron muchas cosas? Tú eres periodista, tú tendrás que ver a quién favorecía eso. Creo que ya hay hechos, y no solamente con ustedes, sino políticamente, que nos dejan claras las evidencias, nos esclarece un panorama. Para irnos, un minuto me queda. Después de todo lo ocurrido, su elección como alcalde de Lima Metropolitana, la vacancia, los cuestionamientos y las recientes acusaciones por parte de la persona que usted no quiere tocar, el señor López Aliaga, ¿qué cree que todavía no ha entendido la ciudadanía sobre Jorge Muñoz? Directamente usted, sea en el partido que esté, ¿y qué le gustaría que quedara como legado de su paso por la municipalidad de Lima? Ya nos mostró, ¿no?, el folder de más de 1000 acciones. Han quedado muchas obras, muchas cosas, pero lo más importante, lo que yo siempre he buscado es que quede la cercanía con el ciudadano, ¿no? Porque cualquier autoridad, sea del gobierno nacional, regional o municipal en su doble ámbito, tiene que tener al ciudadano como eje central. Aquellos que no lo tienen la vida contada en ese sentido, digamos, de haber dejado un buen legado, ¿no? Entonces, yo sí te puedo decir una cosa, que donde yo camino la gente reconoce eso y sabe que nosotros hicimos las cosas así. Evidentemente hay cosas que se pueden seguir mejorando, ya te he hecho una autocrítica en lo comunicacional, en quizá vender un poco más los proyectos que tuvimos, en haber sido un poquito más, digamos, con un poquito más de malicia, si es que cabe el término, con relación a estos temas. Un poco más de político, o perdón la palabra, y se va a escuchar feo, pero se requiere a veces para mostrar algo de politiquería, porque hay personas políticas que trabajan por el bien, por el servicio, por mostrar, ¿no?, toda la capacidad, y la politiquería que buscan no vender cosas, ya sean buenas, malas, o que hacen o no hacen. A usted le faltó un 0.3% de lo que sí hacía, sí, pero de manera de la politiquería. Pero yo te ¿no? digo, yo me siento satisfecho con lo hecho, porque yo soy un ciudadano que trabaja para ciudadanos. Yo no soy un político tradicional. Y ahí está la diferencia, ¿no? Y esa fue una situación que algunos aprovecharon para poderse posicionar y para poder tomar cierta ventaja. Y hay gente pues que de alguna manera no le gusta que un ciudadano se preocupe por el ciudadano. Y nosotros seguiremos trabajando así. Y eso es un tema que está en mis venas y lo voy a hacer hasta el día que Dios me lo permita, ¿no? Ha sido un gusto estar con usted. Muchísimas gracias. Yo lo vuelvo a invitar para una próxima entrevista para ver su plan de gobierno para el distrito de Miraflores. Pero es cierto, nos falta educación política. Muchas veces votamos con la emoción y no vemos una trayectoria, una experiencia, la capacidad,
legitimidad, sobre todo de la autoridad que va a representar nuestro distrito.